Bienvenida y bienvenido a la lección 5 en la que te voy a enseñar cómo puedes determinar el lotaje en tus operaciones en tu cuenta de trading. En esta lección vas a aprender cómo puedes determinar el tamaño de tus posiciones, también conocido como lotaje en tu cuenta de trading. Y lo que pasa es que muchos traders no saben cómo calcular el lotaje adecuado en sus posiciones y esto es lo que te lleva a gestionar el riesgo de manera inadecuada. Entonces, por eso, en esta lección vas a aprender cómo calcular el lotaje de una manera adecuada para tomar tus operaciones, optimizando tu gestión de riesgos y maximizando tus beneficios. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si tú sabes cómo puedes determinar de manera correcta el tamaño de tus operaciones, vas a poder mejorar tu precisión y tu efectividad a la hora de hacer trading, ¿ok? Entonces, lo que vas a aprender aquí en esta lección va a ser qué es el lotaje y cómo calcular el tamaño o el lotaje de una posición, la relación entre el lotaje, el apalancamiento y el riesgo. Vamos a confluenciar todos estos conceptos para que lo entiendas aplicado a la realidad y te voy a dar ejemplos prácticos sobre cómo calcular el tamaño de las posiciones en una cuenta propia o en una cuenta de fondeo. Independientemente, te voy a enseñar a calcular el tamaño de tu posición independientemente del tamaño de tu cuenta, ¿ok? Al final de este video vas a saber cómo determinar el tamaño de tus posiciones de una forma adecuada y esto te va a permitir manejar tu gestión de riesgo para que optimices tus operaciones, ¿ok? Vamos a comenzar aquí entonces con lo primero. ¿Qué es esto del lotaje? Te debes estar preguntando desde las lecciones anteriores, ¿qué es el lotaje? Y es simplemente se refiere al tamaño de la operación o de la posición en el mercado. Entonces, por ejemplo, en el trading de Forex, las posiciones que abrimos cuando operamos se miden en lotes y cada lote representa una cantidad estándar de unidades de la divisa base. ¿Qué eran las unidades en una divisa? Los pips, ¿ok? Entonces, el lote va a representar la cantidad estándar de unidades de la divisa base. Entonces, hay tres tipos de lotes. Tenemos el lote estándar, que equivale a 100.000 unidades de la divisa base, ¿ok? Tenemos el mini lote, que equivale a 10.000 unidades de la divisa base. Y el micro lote equivale a 1.000 unidades de la divisa base. Esto es muy importante y va a depender del mercado y del activo y del instrumento que operes. Es importante que desde ahora sepas que existen tres tipos de lote. ¿Y cómo vas a calcular el tamaño de una posición o de tu operación antes de entrar al mercado? ¿Cómo vas a saber la cantidad o el lote que tienes que usar para abrir la posición? Para determinarlo, tienes que considerar primero el tamaño del lote, que lo vimos acá, según si es lote estándar, mini lote o micro lote. Y también tienes que saber el valor del PIB, ¿ok? Que según la divisa es el valor del PIB, como vimos anteriormente, según si tiene 2 decimales o 4 decimales. Entonces, esto es lo que a ti te va a ayudar o te va a permitir entender cuánto es lo que estás arriesgando en términos de porcentajes de tu cuenta. Recuerda que no vas a arriesgar todo tu capital en una sola operación, sino que vas a ir abriendo distintas operaciones. Entonces, esto te va a permitir saber cuánto puedes ganar o cuánto puedes perder por cada PIB, que era el PIB, la unidad de medida de la diferencia de precios. Entonces, cada vez que el precio tenga una variación, que la vamos a medir con los PIBs, a esta cantidad de PIBs le vamos a dar un valor económico con esta herramienta o con este concepto fundamento del trading, que es el lotaje o el tamaño de la posición. ¿Y qué factores tienes que considerar para poder aquí determinar el lotaje? Bueno, tienes que considerar el apalancamiento y el riesgo, porque todo está interrelacionado. El tamaño de tu posición o tu lotaje tiene que estar en equilibrio con el apalancamiento que estás utilizando y con el riesgo que tú estás dispuesto a asumir. ¿Por qué? Porque mayor lotaje se define o se resume en mayor exposición al mercado y el apalancamiento te permite controlar posiciones más grandes con un capital inicial más pequeño, como vimos antes, ¿ok? Un ejemplo práctico entonces va a ser si utilizas un apalancamiento de 10-1, 10 veces más lo que inviertes y tienes $1.000, puedes controlar una posición de $10.000, ¿ok?
Si el valor del PIB es de $1, un movimiento de 50 pips va a resultar en una ganancia o en una pérdida de $50, ¿ok? Según sea tu posición en compra o venta, la diferencia va a ser de $50 en cada PIB en una cuenta de 1000 con un apalancamiento 10-1, te permite gestionar $10,000, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el cálculo del riesgo? Es muy simple, por eso yo te pido que veas el video 2 o 3 veces, porque la segunda vez que lo veas, la tercera vez que lo veas, lo vas a entender muy fácil, pero tienes que repetirlo hasta que lo interiorices. Para calcular el tamaño del lotaje o de tu posición, basándote en el riesgo que vas a asumir, tienes que saber primero cuánto estás dispuesto a perder en una operación y la distancia de tu stop loss en pips. Esto lo vamos a llevar al gráfico. Ya te expliqué la diferencia de los pips, va a depender de la divisa, del activo que tú operes, y siempre te recomiendo utilizar un porcentaje fijo de tu capital total para que calcules el riesgo por operación. Entonces, aquí te voy a dar algunos consejos. El consejo más importante de esta lección, y quiero que lo anotes y lo resaltes, regla del 1%. No arriesgues más del 1% de tu capital total en una sola operación. Si, por ejemplo, tienes $10,000 en tu cuenta, no deberías arriesgar más de $100 por operación. ¿Ok? Un ejemplo de un cálculo, si tienes una cuenta de $10,000 y estás dispuesto a arriesgar este 1% siguiendo esta regla del 1% en una operación, eso significa que puedes arriesgar $100 por cada operación. Y si tu stop loss está a 50 pips de distancia, el valor por pip debe ser de $4. ¿Ok? Para un par de divisas donde un mini lote es de 10,000 unidades, ¿ok? Tiene un valor de pip de $1, o sea, necesitarías operar con 4 mini lotes. Y vamos a verlo aquí. Puedes utilizar esta calculadora para que lo simplifiques. Necesitas solamente los datos y lo vas a poder hacer de una manera muy rápida. Vas a usar este link que te lo voy a dejar en la descripción del video y nos vamos a ir a la calculadora. Aquí estamos observando que lo primero que tenemos que colocar es el instrumento que estamos operando. Hay muchos instrumentos. Vamos a hacer el ejemplo con el euro dólar. Luego, la divisa de depósito generalmente es dólar estadounidense. Si tu cuenta es en euros o en otra divisa, colocas cuál es la divisa de tu cuenta. Stop loss lo puedes colocar en pips o lo puedes colocar en el precio del activo. Yo te recomiendo que utilices los pips, ya que entiendes que el pip es la unidad de medida que nos permite cuantificar la diferencia de precios de una divisa. Utiliza la cantidad de pips de stop loss, que lo vas a poder ver en tu gráfico, y además el balance de tu cuenta. Vamos a empezar con una cuenta de $10,000 siguiendo el mismo ejemplo. Mira cómo automáticamente la calculadora ya te indica el valor de un pip en 0,0001, ¿ok? Entonces lo que tú tienes que completar son estos tres datos: los pips de stop loss, el balance o el tamaño de tu cuenta y el porcentaje de riesgo por cada operación. Vamos a seguir la regla del 1% y vamos a arriesgar el 1% de nuestra cuenta de $10,000 con un stop loss de 50 pips, ¿ok? Aplicado a la realidad sería que si el precio se mueve en tu contra 50 pips, eso es lo máximo que vas a perder y va a representar el 1% de tu cuenta. Entonces, en el momento en el que tú vas a entrar a tu herramienta de trading, que ya vamos a hablar de eso más adelante, vas a colocar el tamaño de tu posición y tienes que abrir tu posición con 0,2 lotes, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si tu operación va en contra de estos 50 pips a un riesgo de 1%, con un lote de 0,2 o con 0,2 lotes, ¿ok? En riesgo, si pierdes $100. Estás perdiendo el 1% de los $10,000 si el precio va en contra por 50 pips. Y lo mismo si va a favor 50 pips, por cada 50 pips a tu favor vas a ganar $100, ¿ok? Entonces, así es como tú puedes aplicarlo. Y mira lo que ocurre si le agregamos un 0 al balance de la cuenta y en vez de $10,000 gestionas $100,000. Vamos a calcular nuevamente y mira la diferencia, que de 0,2 lotes, ahora con una cuenta de $100,000 para el mismo movimiento de 50 pips, con el mismo riesgo del 1%, en una cuenta más grande de $100,000, tu lote
va a ser de 2. Vas a arriesgar 2 lotes o vas a abrir tu posición con 2 lotes y por cada 50 pips en tu contra pierdes $1,000. Lo perdiste, es el 1% de los $100,000. Y por cada 50 pips a tu favor vas a ganar $1,000. Entonces, por eso relación riesgo-beneficio, estás arriesgando $1,000 de tu cuenta de $100,000 para ganar como mínimo 2 veces más, $2,000, 3 veces más, $3,000. Entonces, así es como tú puedes determinar el lotaje en tus operaciones utilizando esta calculadora, que te voy a dejar el link en la descripción. Te recomiendo que lo veas 2, 3 veces, lo anotes, hagas la práctica en la calculadora, ¿ok? Para que calcules el tamaño de tus posiciones en tu cuenta de fondeo o en tu cuenta propia, ¿ok? Entonces, ya entiendes, hoy hemos aprendido qué es el lotaje, cómo se calcula el tamaño de una posición, utiliza la calculadora para que sea súper simple y ahora ya entiendes estos factores que tienes que considerar para poder determinar el lotaje adecuado cuando operas. También vimos ejemplos prácticos de cómo calcular el tamaño de las posiciones. Ahora te recomiendo practicar con diferentes tamaños de cuenta, diferentes pips, para que veas la variación en el lotaje que vas a utilizar para abrir tus operaciones. Y saber cómo determinar el lotaje, ahora que lo entiendes, es importante para que mejores tu gestión de riesgos, para que optimices tus operaciones y para que utilizando la relación riesgo-beneficio ya puedas ganar más cuando ganas de lo que pierdes cuando pierdes. Y cuando pierdes, controlas siempre tus pérdidas, entendiendo la variación de precio y fijando la técnica del stop loss, que te la voy a mostrar más adelante. En el próximo video vamos a estar hablando sobre la gestión de riesgos en el trading y cómo tú puedes proteger tu capital mientras maximizas tus ganancias. Cómo perder poco y cómo ganar mucho, cómo ganar más cuando ganamos de lo que perdemos cuando perdemos. Así que si tienes alguna pregunta de esta lección, déjamela en los comentarios de la forma más detallada posible para que la podamos resolver juntos. Y gracias por acompañarme hasta el final de esta lección. Y hasta la próxima, no te olvides de seguir creciendo con cada una de estas lecciones.